ha traído varios demonios de lo de Potosí, porque ese ordenador funciona perfectamente el lunes pasado, funcionaba maravillosamente bien, pero a la hora de poner hoy las cosas, pues no acaba de funcionar bien. Entonces, entre eso, que esto tampoco funcionaba, y digo, bueno, ya Pablo, ¿qué te has traído de allí, de las minas? Ah, se llama El Tío. Bueno, tú ahora nos explicas. Bueno, todos conocéis a Pablo Villarrubias, es doctor en periodismo y reportero guionista del equipo de Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Como también sospecháis, es un viajero incansable y autor de varios libros, sobre todo uno que me ha parecido muy curioso, Pablo, que no lo sabía, Un viaje mágico por los misterios de América. Y eso podría ser un libro muy interesante, no lo debías haber traído aquí para haberlo comprado. Bueno, pues aquí le tenéis a Pablo, que nos va a contar este tremendo tema de Potosí, las minas del diablo. Buenas noches, amigos, y nuevamente encantado de estar con vosotros, el tercer año consecutivo, creo, ¿no? Y con las chicas de EPTA, estas mujeres encantadoras, como sabéis, y que bueno, Paloma especialmente tiene una legión de fans, estaba comentando antes, increíble, todos ellos muy jóvenes, curiosamente de 20 años, como Javier Pérez Campos y otros compañeros nuestros, que somos fans todos nosotros de este equipo de mujeres que hacen un trabajo único, yo diría casi único en el mundo, salvo que hace poco tiempo, estando en Venezuela, ya conocía a Marta Rosenthal, ellas también tuvieron la oportunidad de conocerla. Marta es más volcada a la ufología, pero también de vez en cuando hace sus investigaciones paranormales allí en Caracas, con el añadido que es un país muy peligroso, bastante peligroso. Pero hoy hablaremos no de Venezuela, sino de Bolivia, un país no tan peligroso como Venezuela. A mí me parece un país extraordinario, ya tengo ganas de volver, porque Bolivia es el país donde el misterio estriba en cada esquina, yo diría, en las calles de La Paz o de Potosí mismo. Potosí es una ciudad totalmente encantada. Hoy hablaremos de Potosí, del cerro de Potosí, el cerro mágico, diríamos, de Potosí. Esta ciudad, fundada ya por los castellanos, por los españoles, ya en 1550 y algo, un poquito antes, cuando un indígena quechua descubre en la cumbre de Potosí una veta de plata, y a partir de ese momento hay una transformación intensa, yo diría terrible, en aquella montaña. Una montaña, estamos hablando que en aquel momento tenía 5.000 y pico metros de altura, y que al cabo de 2 siglos quedó reducida a 4.000 y pico por la acción humana devastadora, predadora de esta montaña sagrada. De alguna forma ella se vengó, porque en 80 años el Cerro Potosí se llevó a más de 15.000 indígenas, la vida de 15.000 indígenas, que explotaban especialmente la plata y algún otro metal como el estaño. Y esta montaña de fama que era de ser sagrada, como los apus, como lo llaman en Perú, o sea, los apus, que son estos genios protectores de las montañas, o la esencia de la misma montaña, pues yo creo que muchos creen también que el apu de Potosí se rebeló contra aquella investida de los seres humanos, contra la profanación de sus entrañas, y dejó allí como guardián a uno de sus, digamos, guardianes, que era el misterioso tío del cual hablaremos ahora. Ahora me habéis acordado que tengo que también silenciar mi móvil, menos mal, un segundito que lo hago, y así lo silenciamos también. Si vosotros lo tenéis ahí silenciado, mejor. ¿Cómo va? ¿Lo bien para el vídeo? Está complicado. Si no, yo sigo, y continuando. Y entonces, lo principal que me llamó la atención de esta historia es, bueno, el tío, que ahora diremos quién es verdaderamente el tío, porque antes de ello conocimos los mineros,
que trabajan actualmente en cooperativas. Ellos mismos, digamos, pagan parte, ¿no?, del esfuerzo para explotar las minas, bocaminas que existen, que toda esa montaña está horadada, esa gigantesca montaña que tenía mucha plata, prácticamente se agotó, pero hay algunos minerales residuales que todavía son explotados, ¿no?, por estos mineros. Hay yo creo que más de un centenar de bocaminas explotadas de minas por esta gente muy pobre, como veréis ahora, espero, en el vídeo, en las fotografías, que son estos indígenas quechuas en su parte, algunos aymaras, que dedican por lo menos entre 8 y 10 horas del día, que ya es mucho, para trabajar en condiciones, yo diría, infrahumanas. Posiblemente sean las minas más difíciles de trabajar de todo el planeta. Los indígenas allí trabajan de forma totalmente artesanal. Ellos usan el pico y pala, así de claro, o sea que pocas máquinas tienen, o ninguna en alguna ocasión. Y lo curioso, os voy a contar, digamos, lo que es el making of de este documental, de este reportaje que hicimos para Cuarto Milenio, con el apoyo del amigo Iker Jiménez, lógicamente, y también del gobierno de Bolivia. Y supimos entonces que, bueno, que teníamos que, para ir a una de estas minas, tenemos que llevar algunas ofrendas para el dichoso tío, y tenemos que dar esas ofrendas a los mineros. Entonces el primer paso que hicimos al llegar a Potosí, que es juntamente con Lhasa en el Tíbet, una de las ciudades más altas, o la ciudad más alta del planeta, ya no hablo de capitales, como en el caso de La Paz, que tiene 4.000 metros, esta tiene un poquito más, como ciudad es Lhasa, me parece la primera, y después viene Potosí. Y con todo el esfuerzo que conlleva aguantar el soroche, el mal de montaña, el mal de altura, ¿no? Tu organismo se siente muy resentido por la, digamos, ausencia de oxígeno, o no digo ausencia, sino la menos cantidad de oxígeno para respirar. Y claro, el esfuerzo que tienes que hacer es brutal, y el cansancio sobreviene de manera prácticamente inmediata cuando llegas a La Paz y continúa durante varios días. Y entonces en esto, nuestro guía en aquella situación, Villapuma, este hombre con un apellido tan curioso, porque el puma es un animal también sagrado, ¿no?, de la cordillera, de la zona andina, este hombre nos lleva primero al mercado de Potosí, muy pintoresco, donde, podéis imaginar, podemos encontrar productos ahí de la tierra, todo tipo de, digamos, de bebrajes también que preparan. Hay una parte dedicada a la brujería, de hierbas medicinales también, y nos lleva para comprar, atención, aparte de hojas de coca. La coca es considerada también la hoja, no estamos hablando de cocaína, la hoja en estado puro, como algo muy importante en la vida de los pueblos andinos. Y entonces ellos la usan, no exactamente, la gente dice mascar, no es mascar coca, le llaman también, si no me equivoco, chayar el término, que es poner una hoja de coca en su interior, liarla y poner algún alcaloide dentro de esa hoja y ponerla aquí de lado, dentro de la boca, y dejarla ahí para que vaya sudando, desprendiendo, ¿no?, parte de estos alcaloides y de la sustancia, de la propia sustancia que tiene la cocaína, bueno, pero en una cantidad mínima, ¿no?, y sin procesar, y que permite a estos hombres trabajar con más energía, le da energía, digamos, ¿no?, una especie de tónico que ellos tienen natural. Pues tenemos que comprar hojas de coca, no me acuerdo cuántas bolsitas eran, también paquetes de cigarrillo, no diré por qué, aguardiente, también chicha, y, atención, lo más interesante, dinamita. ¿Sí? Dinamita. No diré por qué la dinamita, tengo que llevar varios cartuchos de dinamita, y con eso personamos en la boca de la mina. Una de ellas era la mina Candelaria, la otra no me acuerdo el nombre, pero la principal era la Candelaria. Y allí, bueno, previamente nos vestimos con ropas, digamos, con un casco de minero, con un mono también para entrar, digamos, supuestamente protección, ¿no?, digo un poco eufemísticamente, porque
esas minas no ofrecen prácticamente ninguna garantía, ¿no?, de que no se vaya a derrumbar el techo, de que no haya algún accidente por cualquier motivo, pero digamos, como praxis, ¿no?, que se suele hacer para los visitantes de una mina, es ponerle el casco y el gorro, ¿no?, y las botas para entrar. Una vez ya con este atuendo, primero tuve una conversación, me acuerdo, claro, con uno de los jefes de la mina, le estoy preguntando algunos detalles, y me llamó mucho la atención una figura, que ellos tienen una capillita de entrada a la mina. En esa capilla, eso en todas, o en prácticamente todas las minas, y en esa capilla hay una figura de la Virgencita, como la llaman, y otra figura muy curiosa, que era un Cristo crucificado, pero de un brazo le pendía una pala, y del otro me parece que era un pico. Entonces me dijo el minero, mira, Pablo, esto aquí venimos cada día, antes de entrar a la mina, rezamos a la Virgencita y al Tatacacho. Tatacacho es el nombre que ellos dan a esta figura tan peculiar de Jesús crucificado, que es una especie de sincretismo, posiblemente, con antiguos dioses o el antiguo dios de la montaña, ¿no?, y también la Virgen por su lado tiene un sincretismo con la Pachamama, la madre tierra. Entonces los indígenas muy inteligentemente supieron, ¿no?, camuflar sus dioses con aquellos de los conquistadores. Entonces la Pachamama, madre tierra, elemento femenino, se convierte en la Virgen, y Jesucristo en el Tatacacho, que es el Señor de las montañas. Bueno, entonces, y rezan para pedir protección. Digamos que esa sea la parte más cristiana, por decir algo, porque también tiene ese elemento, como digo, sincrético. Y el siguiente paso, después de entrar a la mina, ya no me acuerdo si había unos 200 metros de recorrido hasta que entramos y encontramos un recodo también de la mina, y una especie de pequeña cueva, pequeña, sí, de 20, 30 metros a lo mejor de diámetro, donde ellos tenían que dejar las ofrendas, o sea, la dinamita, las hojas de coca y el tabaco, los paquetillos, ¿no? Y claro, entonces dijo, aquí está el tío y todos sus acompañantes. Pues ahí cuando, atención, bueno, el primer problema, cuando entras en la mina, ya, si ya hay poco aire fuera, pues dentro, imagínate, ¿no?, ya es muy escaso el aire, y ya te cuesta los primeros pasos de unos 50, 100 metros, ya vas sintiendo lo duro que es entrar en las entrañas de la tierra, y te falta aire, bueno, más todavía en un espacio reducido, claustrofóbico, ¿no?, como es una mina, y digamos, esta pequeña cueva donde estaban los tíos, o el tío principalmente, ¿no?, el tío principal. Entonces, con la linterna, estaba el cámara conmigo, el ayudante, intentamos ver lo que había allí en aquella oscuridad, hasta que vimos una imagen tremenda, que era, bueno, para cualquiera de nosotros que vea aquello, es el mismísimo demonio, el diablo, una figura, no sé de qué estaría hecha, si era de barro, no sé si de papel, exactamente no sé, pero era una figura de tamaño humano, sediente, o sea, sentada, con una sonrisa burlona, estampada en la cara, además con los cuernos típicos, rabo, ¿no?, que tiene el diablo, y además cabroncete con un falo erecto, ¿no?, muy ostensivo, ¿no?, y esto era una de las señales también del tío. Ellos no le llaman diablo porque nombrar con ese nombre al dicho elemento, ¿no?, es muy peligroso. Entonces ellos prefieren traerlo de forma más cercana, tratarlo de forma más cercana como simplemente el tío. Incluso para gente que va para allí y no conoce la historia, se extraña, no, voy a ver el tío, o voy a rendir el culto al tío, o voy a dejarle ahí unas ofrendas al tío. ¿Qué tío? ¿Pariente de? No, es el tío que es algo más. Es esta entidad
este ser, este Dios del inframundo, de la tierra, del interior de la tierra. Y esta criatura, entonces ellos depositaron las hojas de coca, el tabaco, curiosamente ellos encienden un cigarrillo y se lo ponen en la boca del mismo tío. Y también las hojas son todo, digamos, alrededor de él, las esparcen y alguna dinamita. Entonces se pregunta, ¿por qué la dinamita? Bueno, gran parte de la dinamita se queda con ellos, con los mismos mineros, para que ellos puedan trabajar. Entonces, una ofrenda también, digamos, un regalo que se hace a los mineros que tienen muy pocas condiciones económicas. Y claro, la dinamita para ellos es un tesoro para poder abrir nuevas vetas o nuevos espacios en la mina. Y entonces todo eso me explicaba Yakuma y otros mineros de que eran elementos para propiciar, digamos, un buen día de trabajo, que se pudiera sacar bastante metal, que pudieran además tener protección del mismísimo tío, porque si lo enfadaran, o sea, si de alguna manera lo contrariaran o no le dieran aquello que él quiere, que son esas ofrendas, él se podía rebelar contra los mineros y provocar derrumbes, hacer con que, digamos, la producción fuera más escasa, ¿no? Menor cantidad de metal que se pudiera extraer, o sea, una serie de beneficios que se obtienen calmando de alguna forma a este tío. La verdad es que el tío es el mítico Supai, que el demonio, de alguna forma, bueno, por decir, demonio es el término que los cristianos, los curas allí emplearon cuando llegaron los catequizadores para encubrir o para prácticamente eliminar esta entidad. Como no pudieron, entonces fue sincretizada obviamente por el elemento diablo o el demonio cristiano, pero en el fondo los mismos indígenas, quechuas, consideran que no se trata de un ser maligno, simplemente maligno. Es algo que supera esta cuestión. Él puede hacer el bien y el mal, y eso no significa que sea un demonio. Es como, digamos, tiene las mismas virtudes y defectos del ser humano, pero de todas formas él está por encima de todos nosotros porque tiene un poder sobrenatural. Tiene el poder de dar la vida, de dar, digamos, todos los elementos del suelo para que puedan sobrevivir los mineros y al mismo tiempo quitar la vida. Entonces, cuando hay un derrumbe, hay algún accidente dentro de la mina o explota, digamos, una dinamita en la mano de alguien, eso fue el Supai, el tío que produjo este accidente. No fue algo de la casualidad, provocado por la casualidad, o un accidente, o por una mala gestión de algún elemento, ¿no?, de trabajo de la mina. Fue el tío que produjo este accidente y esta muerte. Y entonces ellos lo llevan muy a rajatabla, y eso es cierto, es otra mentalidad, es otra cosmovisión que ellos tienen. Entonces, siguiendo con nuestra lectura, hubo un momento entonces que Marcos Macarro, el cámara que me acompañaba, ya muy, digamos, una persona muy experimentada, no solo en América, como en África, en grabar muchos lugares, y él mismo consideró que este fue uno de los trabajos más difíciles de su vida. Pues mientras él grababa un minero que estaba escarbando por su pico en un rincón de la mina, yo fui a buscar otro tío que era, digamos, un tío que estaba más escondido que aquel que habíamos visto en el camino principal de acceso a la mina. Era ya por una perpendicular y uno se perdía un poco por ahí, pero me indicaron más o menos cómo tenía que llegar. Y el problema es que ese lugar solo iban algunos mineros de vez en cuando, una vez al mes, porque se trataba de un lugar, de una cueva minúscula. Tenía que, por ejemplo, ir prácticamente de bruces, ¿no?, reptando por el suelo, porque era un espacio muy, muy estrecho. La altura era mínima, porque había simplemente la altura de lo que es el pecho y la espalda, el pecho y espalda, y era bastante claustrofóbico, Fue ahí, bueno, que tuve prácticamente un ataque de pánico. Eso lo comentamos después en Milenio 3, en la radio Iker, porque la sensación es muy desagradable. Además de estar ahí oprimido entre las rocas, sientes que hay muy poco aire, y menos en aquel espacio, ¿no?, tan pequeñito. Entonces logro entrar
en ese espacio, no sé, a lo mejor 5 o 6 metros de diámetro, esa oquedad dentro de la mina, y me encuentro con algo verdaderamente aterrador. Un supai tío horrible, digamos, una figura muy amorfa, tenía así el contorno humano, ¿no? Brazos, piernas, pero como si fuera un ser deforme, la cara la tenía prácticamente toda reventada, la boca era, bueno, si es que tenía boca, se veía como una mancha oscura, negruzca, donde había metido montones de pitillos ahí, de cigarrillos, y se había quemado toda la boca, me encendía, me prendía, ¿no? El cigarrillo, y os digo, yo creo que vi el demonio literalmente en aquel momento, físicamente, porque era lo más horrible del mundo hasta aquel momento, por lo menos en mi vida, haber visto algo tan espantoso, y además en esas condiciones, claro, tú te encuentras solo, te falta el aire, estás, no sufro, no padezco claustrofobia, pero en ese momento sí que te sientes ahí como oprimido, ¿no? Pues yo vi la cara de aquella cosa y dije, madre mía, esto es el demonio realmente. Tienen toda la razón estos indígenas, esta gente de aquí, de intentar calmarle de alguna forma, porque si no, lo que puede hacer este individuo aquí dentro es terrible. Bueno, no sé cuánto tiempo estuve ahí, no me acuerdo, perdí la noción del tiempo posiblemente, quizá el tiempo de poder sacar algunas fotos, ahora podemos verlas, y además de salir de allí rectando nuevamente, y ahí yo sé que escuché los gritos de mis compañeros, no les hice caso, y lo que yo hice, intenté correr, pero no podía, el cuerpo se ralentizaba hasta la salida para tomar aire, o sea que no, y yo me acuerdo que aquellos, creo que 500 metros que separaban más o menos esta oquedad de la salida, se me hicieron eternos, ¿no? Pero cuando salí, claro, ahí ya podía respirar, pero es horrible la sensación de no poder respirar. Yo imagino una persona, por ejemplo, que se está ahogando o que tenga problemas de respiración por una bronquitis o algo serio, debe ser realmente terrible. Y esa fue la sensación que tuve, la experiencia de cara a cara y a solas con el tío dentro de la cueva. Claro, podemos ver el vídeo, es posible, ¿no? De ese tamaño, pues arriesgamos, vemos si... Es cortito, son 10 minutos, me gustaría que lo vierais, y aunque en pequeño formato lo sentimos, y después comentaré otros elementos de esta historia tan interesante sobre el tío. A ver si conseguimos. ¿Y qué les parece si, para seguir envueltos de esta especie de tenerismo muy español, cruzamos el charco, nos marchamos al continente americano para encontrarnos con un personaje que, estoy seguro, de haberlo conocido José Cirré Jiménez o tantos otros misteriosos y míticos reporteros, hubieran hecho más de un reportaje, no solo uno. Verán, a 4.000 metros de altura, en una de las zonas más deprimidas de la Tierra, y que en su día fue sinónimo al nombre de opulencia, Potosí, se encuentran unas grutas que algunos piensan que van a dar con el mismísimo infierno. Las minas de Potosí todavía tienen un grandísimo número de muertos. Medios de locomoción y de tecnología que parecen del siglo pasado, enfermedades, claustrofobia. Yo les invito a este viaje porque es estar cerca del mismísimo Averno. Y no les engaño, al final, como si fueran cavernas prehistóricas, al final, en alguna especie de hornacinas cavadas en la roca viva, aparecen personajes que les van a sorprender. Yo quiero que los vean. Son diablos a los que se presta todavía ofrenda, a los que se reza. ¿Para qué? Bueno, pues lo ha comprobado nuestro compañero Pablo Villarrubia. Yo creo que debemos ponernos casi agazapados junto a él, descendiendo por los túneles. Da un poco, repito, de claustrofobia, pero es un viaje directo a las minas del infierno, las minas de Potosí. En el corazón del territorio boliviano, miles de hombres se juegan la vida cada día en las entrañas de la tierra. En el cerro rico de la antigua villa colonial de Potosí, los mineros llevan siglos sacando plata
y otros minerales con sangre, sudor y lágrimas. La falta de aire respirable, el excesivo calor, el uso de herramientas rudimentarias para trabajar son algunos de los escollos que los mineros afrontan en el día a día de las llamadas minas del infierno. El equipo de Cuarto Milenio bajó a las profundidades de dos de las minas más antiguas del cerro para ver de cerca cómo viven aquellos hombres y cómo se escudan en antiguos ritos para proteger sus vidas. Aún quedan mineros que trabajan prácticamente en las mismas condiciones de hace 4 siglos. Hoy, los derrumbes y otros accidentes son todavía habituales. Muchas han entrado y han salido muertas. Pero en algunas partes hay gas, sin conocerse, entran y han salido. Y algunas veces también se han caído al saco y también han salido muertos. Hablamos todavía, pero después al último, como cada vez nos has luchado todos, También Vilca se hizo enterrar con carga, con planchones, cuando está entrando. El saco se hizo enterrar y nadie estaba ahí durante 5 días. Y ahí nosotros gritaba él. ¡Sale de él, sale de él! Quizá Daniel Vilca tuvo mejor suerte que otros por intervención de la Virgen y del Tata Cacho, una representación de Jesucristo crucificado del que cuelga de un brazo ensangrentado una pala de cavar. Ponen para que nos resguarde, para que nos cuide a la Virgencita y el Tatacachito. Es que a veces estamos a entrar a la mina, siempre, Virgencita, mamita Candela, nos persignamos, cuidamos siempre, decimos y desentramos. A la boca mina, es decir, la entrada de la mina, la boca mina, está el Tatacacho. Para los mineros se dice, el Tatacacho está ahí para que no deje salir al tío de la mina, porque si se sale de la montaña, pues se va a ir con todos los minerales. Bienvenidos al mundo subterráneo del tío Ossupay, el señor de las profundidades. Para unos es el diablo y para otros un intermediario entre el hombre y las minas. El tío tiene sus caprichos, que deben ser satisfechos con ritos y ofrendas por parte de los mineros. Caso contrario, la vida de estos hombres puede peligrar. El tío, en realidad, es una representación simbólica de la montaña, del cerro. Es como la tiesa, la Pachamama en sentido femenino, digamos. El tío sería en sentido masculino de la montaña, del cerro. Entonces, no es generalmente nos dicen el tío es el diablo, el demonio, entonces a partir de eso pensamos que hay una contradicción entre lo que es acá, pero no es ese. El tío de la mina no es eso, no es el demonio, no es el diablo, es simplemente la montaña nada más. Al tío se le atribuyen extrañas manifestaciones dentro de las minas. Los ruidos que se escuchan dentro de la montaña, estás trabajando tú o algo y estás concentrado en el trabajo y escuchas pasos o escuchas algo que está cayendo como los ojos son rocas o que se está arrastrando minerales y a veces cuando estás solo es un temor etc. Pero ese es el tío. En algunas ocasiones esta demoníaca entidad suele dejar sus huellas. Puede ser que esté representado como las patas de la cabra o las patas de la gallina. Entonces uno ve, ya ves, te contrastes con el tío. Hay incluso aquellos que afirman que han visto físicamente al tío y que curiosamente les ha recompensado. Pero no siempre el tío es tan bueno. Para tenerlo calmado, los mineros son obligados a darle ofrendas, que ellos llaman chayar. Para ello, edifican una especie de altar con la imagen de su pai, que es igual al demonio. Entramos a la mina, a él le adoramos, a él le charamos, a él le veneramos para que nos cuide, para que no nos pase nada, para que nos dé también
mineral que aparezca. Mes de junio es que nosotros traemos siempre las llamas de aquí, entonces es donde aquí afuera nosotros en la bocamina nosotros sacrificamos a la llama a nombre para dar al tío, para ofrendar, y traemos nuestra coa, que es el que nosotros conocemos aquí, y de todo eso a la última hora nosotros se lo ofrendamos al tío. Es una fecha específica, anual es eso, cada año nosotros no podemos fallar eso. Sacrificaban las llamas, a las 6 de la tarde enterraban las vísceras, la cabeza de la llama en la bocamina, las sangres regadas, todos compartían en una fiesta, ¿no? Vírgenes y demonios se han dado cita en Oruro y Potosí para proteger y castigar a los hombres de pico y pala que se atreven a escarbar los sagrados cerros. Y así será hasta el último filón de plata. El equipo, que yo no debía hacerlo, me contaba Pablo Villarrubia que cuando se metió en una especie de pequeña caverna sintió auténtico pavor, auténtico miedo. No lo he querido contar en el reportaje, pero lo cuento yo. Y no me extraña, viendo esos últimos planos, del tío o el demonio que mora de alguna forma como icono en las entrañas de la tierra en Potosí. Me decía Pablo que se notaba esa asfixia, esa concentración de vapores casi sin oxígeno, observando cara a cara esa figura entre las tinieblas. Lo entiendo perfectamente ahora, después de ver su reportaje. ¿Y qué les parece si para seguir envueltos de esta especie de Muy bien, ya está. Como habéis visto, hay, a pesar que es pequeñita la imagen, pero se ve algo. Estos señores, los mineros, hablaban con el carrillo, ¿no?, lleno de hoja de coca, ¿no?, envuelta, porque ellos están acostumbrados cada día, ¿no?, tienen que de alguna forma, ¿no?, mascar o tener ahí este tónico, ¿no?, para fortalecer y aguantar, especialmente soportar. Yo diría que es muy duro, el trabajo. Mucho más de lo que podamos imaginar y mucho más que las imágenes. Y además para grabar ahí dentro fue muy complicado porque los túneles de la mina Candelaria y de Rosario eran muy estrechos y el espacio prácticamente hecho para que pasara la vagoneta y para después traer, ¿no?, el mineral hacia el exterior. Y lo curioso es que escuchábamos gritos cada vez más cercanos, ¿no?, a lo largo de los túneles, que eran los mineros gritando, ¿no?, que ahí venían ellos montados en una vagoneta, impulsados por la inercia, ¿no?, al bajar en una bajada libre y a toda velocidad, y claro, nosotros estábamos ahí grabando, cuando viste la entradilla, ¿no?, cuando yo grababa eso, tuvo que interrumpir no sé cuántas veces la entradilla, porque venía una vagoneta con a un minero detrás y otro delante, a toda pastilla, y tenías que arrimarte a la pared, pegarte, ¿no?, a la pared de la cueva, y la vagoneta pasando prácticamente, sin exageración, a un palmo, como mucho, de tu cuerpo y tu cara. Entonces, a veces, al principio me agachaba, pero vi que las piernas se quedaban muy hacia afuera, entonces preferimos, ¿no?, con el cámara, quedarnos de pie y pegados, ¿no?, totalmente a la pared. Entonces, imaginar qué situación de grabar en condiciones muy duras, y digo peor para ellos porque están todo el día ahí trabajando, esta pobre gente, para que después le paguen 2 duros y puedan subsistir, ¿no?, más bien subsistir. Entonces la maldición, y digo que la maldición del Cerro Potosí y de los tíos que lo habitan siguen hasta hoy, ¿no?, sigue todavía. Lo que quería comentar es que a lo mejor no sé si quedó claro. Contaba una historia, no sé, uno de los mineros, de un pariente, de que había hecho un pacto con el... Bueno, no un pacto, cuento, básicamente la historia es que este pariente de él era minero, y un día, trabajando en la mina, él solo se encuentra con un señor, con una ropa muy
fina, con un poncho muy fino, un sombrero, y este señor, y entonces pregunta, bueno, ¿qué hace usted por aquí? Nada, hijo, tal, que... ¿Usted qué hace? Estoy trabajando y tal. Y como vio que el señor estaba muy desvalido, le vio ahí muy, no sé, muy encogidillo, le dio algo de beber, le dio un poco de agua, un poco de chicha también, unas hojitas de coca, y antes de irse, este señor le dijo al minero, mira hijo, ve allí y excava en aquella parte de la mina, ya verás que te vas a encontrar. El viejecito se fue y desapareció. Y cuando el hombre escarbó en aquella parte con su pico y pala, se encontró una tremenda veta de plata. Y con eso enriqueció, o entre comillas enriqueció, en comparación a lo que puedan ganar allí. Y este hombre siempre agradeció esta bendición y dijo que aquel hombre que lo había visto era el mismísimo tío, que se había revelado bajo forma humana, a forma de un viejito. Y atención, eso es muy común. Y no voy a dudar de la historia de este hombre, porque os contaré otra que es tremenda, que ocurrió en el año 91. Esto me lo contó un ingeniero y profesor de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca, en Argentina, región norteña, andina también, costumbres quechuas. Y este profesor, persona culta, me cuenta algo verdaderamente estremecedor. Yo en aquella época, fue una de esas historias que me impactaron mucho, porque claro, fue una persona culta y tal, bueno, podía haber sido indígena también, me lo creería, pero como al ser una persona que tenía muchos estudios y tal, pues me llamó más la atención. Dijo que un día él trabajaba en una mina cerca del salar, o era de Arizaro o del Hombre Muerto, uno de estos dos, no me acuerdo. Y entonces allí él era maestro, estaba su escuelita, estaba la mina al lado, era la escuela de los hijos de los mineros, y de pronto él ve venir desde el salar, un salar inmenso, gigantesco, no tan grande como de Uyuni, que visitamos también en Bolivia, que un día podemos hablar, que es un lugar extraordinario, para mí lugares más tremendos de todo el planeta, y vino un viejito que venía caminando en medio del salar. Y ese viejito se fue acercando hasta que llegó allí a la escuela, y entonces creo que le pidió algo al profesor Efraín Pastrana, y le pidió, no sé si agua o alguna cosa, o que pudiera descansar un rato en algún lugar. Y entonces el profesor dijo, bueno señor, claro, que era un señor, no sé si era de 60 años, pero muy menudo, llevaba también un poncho muy fino. Curiosamente no tiritaba de frío, a pesar de que estaba en una altura altiplánica considerable, bastante frío. El hombre con un sombrero, llevaba muy ancha, y la única cosa que llevaba con él era una especie de cantimplora o botellita de agua y un saquito con un poco de azúcar. Y se extrañó mucho y dijo, usted viene de muy lejos, ahí por el salar, como ¿de dónde viene? Nada, no le contestaba, pero decía, bueno, es que estoy peregrinando y tal. Y ¿dónde va usted? Voy hasta Santa María de Catamarca a dejar una ofrenda a la Virgen de Catamarca, que es muy venerada allí en Argentina, o por lo menos en esa provincia, porque vengo a pedir una bendición para todos los indígenas, nosotros que hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo. Entonces vengo a pedir, digamos, un poco más de tranquilidad, un poco de paz a la Virgencita. Entonces, no, usted quédese aquí cuanto tiempo necesite, le dejamos una habitación. Entonces le llevó hasta la habitación y le dejó allí ropa limpia, planchada, doblada, sobre una camita, y el hombre se encerró allí, ¿no? Al cabo de un rato, no sé cuánto tiempo, vienen unas profesoras que estaban por allí, y unos niños, y dicen, mira, el señor este que había entrado aquí, parece que se ha ido. ¿Cómo se ha ido? Sí, mira, va allí a lo lejos. Y el hombre ya iba muy lejos, realmente, caminando en dirección al salar, y de pronto que intentó correr y tal, para ver si lo alcanzaba, pero cuando, después de algunos centenares de metros, vio que el hombre se había esfumado en medio del salar. Dijo, bueno, este hombre prácticamente se volatilizó, se esfumó en pleno aire. Entonces vuelve a la habitación
y estaba totalmente igual, todo intocado, o sea, la ropa sin tocar, seguía doblada, había ahí un barreño con agua, todo sin tocar y nada. ¿Dónde había ido aquel hombre? Atención, lo más curioso, unos días después, en otra mina, una mina gestionada por unos ingleses, llega una información telefónica que le dice, porque creo que se puso en contacto con otras personas que para avisar, mira, a ver si ustedes, si alguien sabe dónde va ese viaje, porque aquí no hay carreteras, no hay tren, no hay autobuses, este hombre se puede morir en medio de aquí del Salar. Pues llega la información que habían visto el mismo viejito, según las descripciones que había dado Efraín Pastrana, a 80 kilómetros de distancia en aquella mina, 2 días después, y el hombre iba caminando por el Salar. También creo que intentaron pararlo, el hombre no hizo caso y siguió su caminata hasta que desapareció. Claro, eso le puso los pelos de punta a Efraín y a mí cuando me lo contó también. Pues dijo, yo le pregunté, ¿qué demonios era este hombre? Dijo, este es el Supai o el tío, es la figura, y también al mismo tiempo, atención, en Argentina, la figura de Supai, por eso vuelvo a repetir, no es el demonio exactamente. Tiene otra función. El Supai argentino es también el protector de los animales de carga, especialmente de las llamas y de otros animalitos. Por ejemplo, cuando un arriero lleva una llama muy cargada o sobrecargada, aparece el Yastay, también lo llaman Yastay o Supai, y castiga de alguna forma al arriero. Le hace alguna jugareta al arriero, o le hace tropezar, o se le cae una piedra encima, o le tira piedras invisibles, mismo, de la misma forma que un enfermo de poltergeist, o sea, le tira tierra, arena, piedras, una mano invisible, le tira estos elementos, y ellos consideran que es el Yastay que le está castigando por abusar de los animales. Estamos hablando de un espíritu totalmente ecológico, ¿no? Benefactor de los animales. A mí me pareció tan impresionante esa historia. Y fue mi primer contacto, fue anterior a este viaje a Bolivia, y fue mi primer contacto con el mítico Supai. Vamos a ver alguna foto. De todas formas, yo creo que vale más la narrativa, porque a pesar que las imágenes son interesantes, pues podemos ver alguna, a ver si puede la primera. Os digo que historias como esta, os cuento otra, ahora me acordé de Alicia Barrios, también en Argentina, en un viaje anterior. Y esta también es una historia estremecedora. Yo creo que a Sol, aquí a Piedad y a Paloma os gusta ese tipo de historias de estos aparecidos, digamos, ¿no? Que existen en todas las culturas, por lo que estoy viendo, no es exclusiva aquí de Europa. Estamos hablando de una cosmogonía, de una mentalidad muy distinta del indígena latinoamericano, y que está ahí presente, sabemos que sí que existe. Pues Alicia, a ver si puedes ver alguna. Puedes volver para atrás. Vamos a ver una carpeta que pone, creo que Argentina. Así vemos por lo menos la imagen de. A ver si consigues. Y si no, pone esta misma. Ya está, no te preocupes. Pues Alicia Barrios, que es una importante antropóloga de la provincia de Salta, también norteña, ¿no? Colindante con toda esa zona andina, o dentro de la zona andina. Ella me contó, creo que fue en el año 98 que estuve por allí, que ella vivió una experiencia también extraordinaria. Esta mujer antropóloga, ella también tiene un grupo musical indígena que hace música indígena muy bonita con la gente de allí. Ella me contó que un día iba, yo creo que fue en el año 79, ella cruzaba, déjame ver si tengo el nombre de la aldea porque vale la pena, si podéis mirarlo después, es un lugar remotísimo, aquí está. Ella cruzaba una zona llamada, ella tenía que llegar hasta Santa Victoria de los Toldos, con la frontera con Bolivia. Iba el único camino, un camino de montaña, un paso de montaña. Iba con un guía, que tiene un nombre muy curioso, siempre me voy a acordar el nombre, pero se llamaba Don Sandalio. Son nombres tan característicos de América, ¿no? Don Sandalio, un señor que era el único vaqueano, conocedor de aquella zona, y un lugar, como digo, muy difícil de acceso para llegar allí, bueno, solo con este guía. Y entonces ella va caminando, ella va montada en una mula, y el Don Sandalio le va acompañando, sigue, o sea, llevando
el animal por aquellos senderos inescrutables prácticamente para los demás humanos, cuando de pronto se le aparece a medio del camino un señor muy delgadito, típico, el poncho, un poncho raído, decía ella, muy fino también, y se extrañó porque lloviznaba, se llama el tiempo, un tipo desagradable, desapacible, y este hombre llevaba un sombrero que prácticamente no le dejaba ver la cara. Entonces Alicia se quedó mirando y tal, y vio que él, con un sandalio, hablaba bajito, hablaba con este señor. Parecía que ya se conocían, ¿no? Daba la impresión porque decía tal, y escuchó una parte de la conversación que decía así: sí, no vayan por abajo como usted suele hacer los sandalios, vaya por el sendero de arriba, vaya por arriba. Muy bien, perfecto, se saludaron, o sea, se despidieron, y los sandalios, en vez de coger el sendero de abajo, cogen el sendero de arriba. Pero unos minutos después de haber pasado por el tramo de arriba y dejado aquel tramo que tenía que haber pasado por abajo, hubo escuchan un estruendo tremendo, y ven como hay un derrumbe en ese momento que precipita toda la tierra sobre aquel punto que tenían que haber pasado, o debiera haber pasado segundos o un minuto antes. Y claro, Alicia se paró, y ya blanca, lívida, le preguntó a un sandalio qué había pasado. ¿Cómo es esto? Nos salvamos de milagro. ¿Y quién era este hombre que habló contigo? Y él le dijo: bueno, este era el tío. ¿Y quién es el tío? ¿Tu tío? No. Es el tío. Yo soy muy amigo de él, y advirtió que no pasáramos por ahí porque él tiene la capacidad de ver el futuro y de alertar a los que somos buenos con él. Yo siempre le dejo alguna cosa, parece que le entregó un paquetito o algo, ofrenda. Y curiosamente, unos metros más adelante, y ya con una lluvia más intensa, Alicia Barrios y Don Sandalio ven sobre una charca de agua una llama prendida, fuego prendido. Ahí llovía. Y claro, Alicia otra vez sorprendida: ¿cómo es esto? Una llama en medio del agua, lloviendo, ¿qué es esto? No, esta es una señal que deja siempre el tío por el camino que debemos pasar y que está todo bien por aquí. Y ahí siguió. Pero atención, ahí no termina la historia. Lo más interesante es que en ese mismo día en que aparece el tío, ellos ven en el cielo, cruzar el cielo, una luz tremenda, una especie de bólido, y enseguida que iba en dirección a la frontera de Bolivia, y escuchan una explosión que prácticamente les ensordece. Y siguieron el camino, no supieron, sabían que había caído algo, pero no sabían lo que era. Cuando llegaron a este pueblo de Santa Victoria de los Tontos, se encontraron a los gendarmes argentinos y un grupo de ellos, y preguntaron: bueno, ¿qué hacen ustedes por aquí? ¿No es habitual que vengan? No, es que nosotros estamos averiguando que parece que por aquí cerca o del otro lado de la frontera ha caído un extraño objeto y ha provocado, digamos, un cráter o ha abierto un cráter en alguna montaña, y estamos aquí para ver si está en territorio argentino o del otro lado. Más tarde se supo, se habló mucho, eso yo me acuerdo de la niña porque sale publicado en revistas y periódicos de aquella época, que un gigantesco ovni desgobernado había impactado contra un cerro del sur de Bolivia, y que se hizo muy célebre porque estuvieron autoridades, incluso gendarmes, atravesaron la frontera. Parece que hicieron un acuerdo con la policía o con los militares bolivianos para intentar localizar el objeto. Sí que encontraron un cráter gigantesco en la montaña, pero no encontraron nada dentro, y muchas personas vieron el objeto que impactó. No encontraron meteorito, no encontraron nada, encontraron ese agujero en esa montaña, que es curioso, ¿no? O sea, coincidió ese extraño impacto con la aparición del tío en aquel lugar remoto. Esta es Silvia Barrios, ahí está con la ropa para algún concierto de ella, ¿no? Y te digo, el testimonio de ella fue extraordinario, y está en este libro que mencionó Sol antes, Un viaje mágico por los misterios de América, que igual en alguna librería de usados se encuentra. Me gustaría reeditarlo
o ampliarlo, porque tengo muchas historias de ese tipo y que vale la pena recuperar el testimonio de tantas personas así interesantes. Mira a ver otra foto. Tenemos ya poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para saber? ¿Pero incluido ya las preguntas o no? No, de charla no. ¿De charla cuánto? ¿10 minutos más? Vale, perfecto. No, para calcular nosotros. Entonces, esta es otra historia. Os quiero comentar, eso también está en Argentina. Es la mina Incahuasi, que está en la provincia también de Antofagasta, al lado de un salar muy extraño, el salar de Arizaro, donde los gendarmes vieron también muchas luces que cruzan el salar. Es muy común la presencia de esas pequeñas luces, no muy grandes, y a veces también se ven objetos más grandes. Yo hablé con los gendarmes, tengo entrevistas, con uniforme, contándome la historia de cómo había visto objetos en forma de puro cruzar un salar, un lugar perdido, yermos, ahí no va ni Dios, ahí en un lugar como este. Y está la mina, las ruinas de la mina Incahuasi. Yo logré entrevistar a antiguos mineros que trabajaron aquí, porque las minas ya están en ruinas. Creo que estuvieron en actividad hasta el principio de los 60. Y en Antofagasta de la Sierra, un pueblo de 500 habitantes, en alguna aldea, me encontré a un par de mineros que había trabajado ahí, ya mayorcillos, y ellos me contaron historias de que ahí se les aparecía el tío, pero en forma de duende. Eso es curioso porque también en Oruro, en Bolivia, cuando visité el santuario de la Virgen del Socavón, claro, allí llaman el Socavón a la cueva, a la mina, que está en Oruro, una ciudad cercana, bueno, más o menos al camino que va para el sur, ¿no? de Potosí, ciudad muy interesante. Pues ahí está un santuario dedicado a esta Virgen, que es la Virgen de los Mineros, la Virgen de Socavón. Otra vez la Pachamama convertida en Virgen, ¿no? Y también hay una mina que fue convertida en museo, que está justo en el mismo santuario, o al lado o debajo, y ahí mantienen todavía varios tíos, incluso el público que va a visitar allí, los niños y todo, dejan alguna ofrenda. Y curiosamente, uno de los tíos que está en la Virgen de Socavón, en el santuario, es como un duende, es pequeñito, tiene medio metro, un poquito más, cabezón, orejas demoníacas, o sí, una mezcla entre demonio y duende. Y curiosamente, ahí yo lo asocié más tarde, cuando ya volví a España, que estos seres, ¿no?, que aparecían aquí en las minas de Incahuasi, en el salar de Arizaro, ellos hablaban de apariciones de duendes, confundidos también, unos decían duendes, otros tíos, que llevaban en la mano una especie de candil y iban caminando por las minas haciendo ruidos extraños. Lo que no me queda claro exactamente es si ahí hay, digamos, una visión simplemente de una luz misteriosa que camina por dentro de estos túneles, ¿no?, y que automáticamente la mente de estos mineros construye alrededor de la luz la imagen de este duende, que también existen en otras tradiciones fuera de las minas, y es muy habitual, que también por su turno se confunde con los fenómenos poltergeist, porque se atribuyen a, como dije antes, a echar piedras, el hecho de que vuelen piedras y otros objetos, ¿no?, por manos invisibles, arrojados por manos invisibles, a estas criaturas, a estos seres, a estos entes, duendes. Y de la misma forma, eso en mi interpretación, creo que estas luces que ellos veían dentro, que creen que es un candil y que atribuyen al duende que camina, puede ser otro fenómeno lumínico misterioso, que ocurre, que aparecen luces, fuegos fatuos, no sabemos, luces, digamos, sí, luces con algún tipo de inteligencia, porque ellas se mueven, ¿no?, con mucha precisión por dentro de estas cuevas, ¿no? Luces populares, como diría Jesús Gallego también. Y bueno, esto es uno de los lugares en que aparecen. Hay muchas historias, por ejemplo, todo el norte de Argentina y el sur de Bolivia, que son áreas de influencia cultural muy semejantes, hablan de esto. Y para terminar, me gustaría hablar también de un poquito, vamos a ver si podemos ver alguna imagen de Potosí. ¿De qué lugares? Son lugares que no hay ni alma. Mira qué interesante esta, Salar de Arizaro,
con esa extraña pirámide en medio. Son lugares que puedes ver cualquier cosa extraña, desconocida. Después dicen que conocemos todo el planeta, no es cierto, hay muchos lugares desconocidos. Y se consigue salir de la carta. Vamos a hacer una imagen de Potosí para comentaros una historia curiosa. Como os digo, el tema del Supay a mí me sigue interesando. Espero cuando vuelva a Bolivia, incluso al norte de Argentina o Perú, que también después me gustaría que alguien me hiciera alguna pregunta o comentara él mismo algo sobre esta más que tradición, sobre esta para mí realidad, ¿no? que existe aquí en toda esa región andina. A veces en Perú, imagino que sí, ahí no estuve en Perú, pero algo bueno puede comentar. Mira Potosí Calles, por ejemplo, primera que puedas ahí. Es que en Potosí es una ciudad tan mágica, tan interesante, como ahí hay 500 años prácticamente de historia, y principalmente de historia colonial. Ahí, para que tengáis una idea, Potosí fue tan grande como París en el siglo XVII o Londres, fíjate, con más de 140.000 almas. Vais pasando despacito, así vamos viendo algunas imágenes que veáis un poco cómo es Potosí. Y es una ciudad que fue gigantesca para su época, todo a causa de la plata, que prácticamente en un periodo de casi 200 años produjo el 50% de la plata de todo el planeta. Imaginaros las dimensiones de este trabajo colosal, principalmente de los indígenas. Pues ahí en esa ciudad hubo de todo, muertes, asesinatos, celadas, de todo. Y había historias como del jinete sin cabeza, o jinete fantasma, que también lo llamaban Supay, curiosamente. Pero todo está asociado, porque claro, al ver que era una entidad aparentemente demoníaca, pues ahí hay un sincretismo. Y según la tradición cuenta, que era un español. Claro, estamos hablando de que el español era opresor en aquel momento, en aquella época, entonces se asimilaba a los indígenas también al diablo, claro. Un español que murió por un falso juramento de amor, no sabemos exactamente qué juramento era este, y cuando murió, a partir de ese momento su cuerpo peregrinaba por las calles de Potosí, de aquella Potosí colonial, montado en un brioso caballo, y además decían que las escuelas brillaban como focos poderosos de luz. Otra vez volvemos a lo que hablaba antes, ¿no? De las luces estas populares. A mí me da toda la impresión de que, claro, pintaban alrededor de estas luces estas figuras, ¿no? De jinetes fantasmales, y que este hombre iba envuelto en una capa muy amplia. Curiosamente, si alguien se topaba con él por el camino, por la noche, si se topara, pues podía tener la mala suerte de que si no tenía ninguna ofrenda para darle algo, o dar plata a los pobres, o darle plata para que la repartieran los pobres, resultaba de que este jinete envolvía con su capa a este infeliz o desgraciado, y al día siguiente se lo encontraba muerto en alguna esquina, algún rincón, alguna vereda cercana a Potosí. Y la única forma de combatir al jinete, que también le llamaba sin cabeza, decían que no tenía cabeza, era echarle a su paso agua bendita. Es un elemento cristiano, ¿no? Incorporado a esta tradición. Vemos lugares extraordinarios, como veis las calles de Potosí. Ahí lo que veis al fondo es el mismo cerro Potosí, iglesias coloniales. Es una ciudad encantadora, una de las ciudades más bonitas. Yo no he estado en el Cusco, que me dicen que es espectacular también, pero seguramente Cusco y Potosí sean del área andina las ciudades más interesantes, ¿no? Aquí no tanto por un pasado prehispánico, más el colonial, pero igualmente curioso, y todo eso está revestido de leyendas, tradiciones o historias reales convertidas en leyendas, digo yo, en esta ciudad fantástica. Pues esta es, digamos, brevemente la historia de las minas del diablo, si podemos llamarlo así. Yo preferiría las minas del Tío o del Supay,
y que todavía estos hombres sigan trabajando ahí. Yo creo que seguirán durante muchas generaciones trabajando en estas minas y pidiendo, ¿no?, la protección también, la seguridad al tío cada día de sus vidas. Muchísimas gracias, siento por no tener todo completo aquí, pero yo creo que tuvimos una buena visión de lo que es este lugar tan extraño, ¿no?, del planeta. Gracias mucho. Puede decirlo sin el micrófono. Salar, sí, Salar es como un desierto de sal, ¿no? Y que puede tener hasta centenares de kilómetros, como en Uyuni, en Bolivia, o en Perú igualmente, ¿no? O Perú, pero aquí me acerco ahí. Sí, son espacios abiertos. Bueno, atreveros, por favor, cualquier pregunta, o si no, mira, Aldo quiere comentar algo. Me gustaría que Aldo comentara. Yo te quería preguntar todo el sincretismo que hay respecto a los cultos. Te preguntaba por los pistacos cuando estaba el río Decker, o los equecos también, ¿no? Cuando has nombrado a Cusco hay muchos, los equecos, los pistacos. Los equecos son como duendes benefactores, que corresponden también un poco a la tipología que ha dicho Pablo, pero no tienen esa imagen tan grotesca, digamos. Pero los pistacos, cuando hablaban en las cuevas de gente que ha desaparecido, no sé, me recordaba mucho eso. No sé si puedes contarles un poco acerca de los pistacos. Pero creo que lo cuentes tú, que eres de Perú, ¿no? Por eso quería preguntarte. Bueno, los pistacos, hablando del sincretismo respecto a los cultos y a cómo lo ancestral se ha juntado con la herencia cristiana, católica, el pistaco es una figura ciertamente aterradora. Es una especie como de duende vengador que va por ti si tú has hecho algo o le debes algo por pactos torcidos o por situaciones no bien resueltas. Pero es curioso cómo, ¿verdad, Pablo? Cómo allí se mezclan las cosas, lo que siempre decimos, que el realismo mágico no existe, es así. Es curioso, ¿verdad? Cómo todo se mezcla, esa sensación de estar en una atmósfera mágica constante, ¿verdad? Además, es correcto, y como decía, hay una extraña fusión de historias, yo no diría leyendas, sino historias, y por qué no verídicas, y más, estas historias, digamos, estas apariciones, yo creo que tienen, vuelvo a repetir, siempre lo digo en todas mis charlas, siempre hay un fondo de verdad en todo esto, siempre hay un fenómeno extraño. Yo diría, a veces hay un fenómeno conocido, pero otras veces no es conocido. El caso de las luces estas. Después la aparición de este hombre, del tío de este señor, siempre con la misma característica. ¿Quién es esto? ¿Es una proyección de algo? ¿Es un fantasma? ¿Qué es eso? ¿No? Pero sabemos que hay algo real, hay algo físico, hay algo que la gente ve, aunque después se adorne con aquel elemento, digamos, cultural, con una explicación que tú llevas dentro, según tu cosmogonía, según tu religión. Si es un no sé qué, tal vez una luz, es la Virgen para todo quien le para la aparición de la Virgen, allí es el, no sé, el Yastay o quien sea. Yo creo que siempre hay un elemento real, y precisamente en esos lugares, yo digo en esos lugares apartados, aunque, mira, yo me acuerdo siempre de una señora, no sé si fue en Brasil, que me contó, o más de una persona, que me decía así, mira, aquí en este pueblo veíamos todo esto, aquí aparecían las brujas, se veían esas bolas de luz, y aparecía este hombre tal, el jinete por las calles, pero de pronto pusieron el tendido eléctrico, y todo eso desapareció. Entonces, sí, así, ¿no? A partir del momento que pusieron la luz eléctrica, ya no, estos fenómenos desaparecen. Es como si la civilización apartara esto. Claro, un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo te dirá, bueno, esto es muy fácil de explicar. Resulta que, claro, por el tendido eléctrico, que llega después la radio, la televisión, lo que sea, la gente ya no se sienta en la puerta de su casa para contar las historias y transmitirlas, ¿no?, de uno a otro, a los niños, y así esta tradición se corta.
Pero yo no creo solo en eso, ¿no? También en parte las historias se pierden por ese motivo. Pero hay algo que sí que dice que cuando se acerca algo, digamos, o hay más gente viviendo en un lugar, o se llega, digamos, la tecnología, entre comillas, a un sitio, esos fenómenos se esfuman, se van, se alejan, y parece que se van alejando a cada vez más a lugares más recónditos, más remotos, como estos salares, estos lugares. Eso lo he comprobado, lo digo de forma empírica, he pateado muchos lugares y lo he visto así. Entonces yo me permito disentir totalmente de muchos antropólogos sociólogos cuando me dicen, no, eso tiene explicación muy sencilla, no, amigos, hay algo más, es un fenómeno físico, hay algo que aparta a estas entidades, estas fuerzas, estos elementos, que vete a saber por qué. A lo mejor se sienten agobiados por nuestra civilización, por nuestro pensamiento, ¿no? Digamos, tan racional. Yo creo que nos falta más que la civilización el pensamiento racional nuestro, que hay una incompatibilidad muy grande entre esas entidades y lo que pensamos actualmente, el ateísmo, digamos, no creer en nada, o simplemente no tener más sentimientos o no tener más valores. Yo creo que más bien por eso, hemos perdido los valores y hemos apartado hasta esas entidades, gracias a esta falta de valores, ¿no? Y estos elementos que vivimos de esa racionalidad irracional que vivimos hoy en día, ¿no? ¿Alguien quiere...? Sí. Nos movemos en el mundo del sincretismo, de la fusión, todo eso. Entonces, ¿cómo se encomiendan a un ser que es malo? No entiendo. Vuelvo a repetir, ¿Cómo te diría? no es la idea de malo, lo inculcaron los jesuitas o los religiosos, allí no sé si eran jesuitas, los religiosos de esa región, de la zona de Potosí, bueno, en toda la zona andina, en toda América, diciendo que los dioses que ellos tenían eran dioses todos malos. Entonces los dioses de ellos eran diablos y los que valían eran los cristianos. Pero había que mantener un dios, digamos, una entidad maligna, viva, que en este caso el demonio, porque es una de las bases de la Iglesia Católica, lógicamente. Hay que mantenerlo para tener la contraposición al bien y al mal, o sea, ese dualismo. Pero los indígenas no conocen muy bien, o sea, no es que no conozcan, ese dualismo para ellos tiene matices, cosas que nosotros hemos eliminado, o no eliminó la cultura. Entonces, para ellos hay una serie de matices entre el blanco y el negro, de grises, o de otros colores, que nosotros no vemos o no percibimos, y ellos lo tienen. Entonces, todos nosotros somos buenos y malos también, tenemos momentos que somos mejores y peores. Ni por eso, si una persona hizo una acción mala, esa persona va a ser condenada por toda su vida. Podrá redimirse, tiene esa posibilidad, por lo menos, o hay que darle esa posibilidad. Por lo mismo pasa con los indígenas. Ellos saben que esas entidades tienen ese carácter, o sea que en un dado momento pueden ser muy buenas o malas, son como nosotros, ¿no? Pueden reaccionar según ciertos impulsos, pero lo cierto es que hay que rendirles culto, hay que reconocer su insistencia. Yo creo que eso forma parte de este juego, como diría Salvador Freixedo, de esta extraña energía, de este extraño juego, de que para que ellos vivan tenemos que creer en ellos. A partir del momento que dejamos de creer en ellos, estas fuerzas mueren. Hay una extraña interacción. Ellos necesitan de nosotros. Ellos sí que necesitan. Y hemos perdido esa capacidad. Ellos están muriendo también por eso. Sí, vale. Yo pienso que ya que ellos, sus dioses, los extraían de la naturaleza, de lo que veían y de lo que observaban, entonces es natural que las fuerzas de la naturaleza son buenas desde un punto de vista. El que llueva está muy bien, y si llueve demasiado, te ahogas. Entonces, es la misma naturaleza que puede ser buena o mala. Bueno, si crees en la hipótesis de Gaia, también se habla de esto, ¿no? Exactamente, es una teoría más, como otras también válidas, ¿no? De que la Tierra es vista como un gran ser vivo, que tiene una serie de reacciones, ¿no? Más airadas, menos airadas. También si la pinchas reacciona y salta a la Tierra, ¿no? Y te responde de manera agresiva. Entonces, a mí me parece muy interesante el concepto de la Tierra como Gaia, pero ese concepto ya lo tenían los indígenas. Y por eso digo que es que... Claro, ellos ya conocían todo esto. Nosotros que llegamos allí con
bueno, no en mi caso, pero gente que va con aire incrédulo. Yo he visto gente llegar ahí y reírse de los indígenas. ¿Tú crees en esto? ¡Qué bobada! Pero vamos a ver. ¿Y tú crees entonces que la hostia que sirve el cura se transforma en sangre? Entonces, ¿quién es el que, digamos, que imagina cosas o que... Es que siempre he pensado el shock que tenían que sufrir los indígenas cuando les llegaban unos señores a los que no habían visto nunca y decían que su Dios era una persona crucificada. Entonces, que los indígenas no podían... Vamos, es que era... no se podía entrar en la cabeza. Y fíjate cómo ellos fueron sabios, ¿no? Que mantuvieron sus dioses encubiertos, porque si ellos seguían adorando, eran castigados a sus antiguos dioses, los encubrían con el tatacacho que vimos ahí, que es genial, con la pala ahí colgando, ¿no? Y paso ensangrentado. Y es una propia forma de expresar también su dolor. También se identificaron, ¿por qué no? También los elementos del cristianismo son arquetípicos. También muchos de ellos son perfectamente válidos y se identificaron ellos algo válido en el cristianismo y que podían aprovechar, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Entonces ellos también emplearon estos elementos nuestros, ¿no? de la cultura cristiana y la adaptaron perfectamente y se fueron muy sabios en esto, ¿no? Su asombro al principio es que no debían entender nada. Sí, no, los pobres, el impacto cultural fue fuerte, destruyó gran parte de cultura también y sigue todavía siendo dilapidada. Por suerte en esta zona, por ser digamos, demográficamente, ¿no? Son los indígenas mayoría, entonces se han conseguido conservar muchos de estos elementos, ¿no? Hasta los mismos blancos de allí o mestizos han asimilado estos elementos de la cultura indígena. Y yo he visto muchos blancos, por ejemplo, bolivianos o mestizos que rinden culto a la Pachamama, que tienen ya esa costumbre, van por algún camino y tiran una pacheta, una piedrecita o dejan un recuerdo por ahí, ¿no? Eso es muy interesante. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos. Sabemos que el pequeño retraso no había sido incómodo. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera y yo creo que hemos disfrutado, ¿verdad? Así que despedimos a nuestro amigo Pablo con un buen aplauso. Y pues también habrá contenidos muy interesantes. Para cualquier información podéis entrar en nuestra página, grupodepa.com y nada, gracias.